La ciudad no dormía, pero tampoco vivía del todo. Era una de esas metrópolis donde el concreto pesa más que el cielo, y donde la prisa es más constante que el amor. En medio de ese ritmo voraz, una limusina negra avanzaba como un tiburón entre peces distraídos. Brillaba. Imponía. Separaba. Dentro, el aire olía a cuero caro, a poder, a decisiones que cambian vidas o las destruyen. El hombre sentado al fondo de la limusina no miraba por la ventana. No porque no le interesara lo que pasaba afuera, sino porque hacía mucho que dejó de sentir que el mundo exterior tenía algo que decirle. Su nombre era Arturo del Valle. Presidente de Grupo Delca, un imperio construido sobre concreto, acero y cifras que solo existían en pantallas. A sus 58 años, era temido, respetado y profundamente solo. Los medios lo llamaban visionario. Algunos lo llamaban monstruo. Él prefería no llamarse nada. Esa mañana tenía una reunión que, según sus asistentes, era clave. Una fusión multimillonaria, otro paso para consolidar un dominio que parecía no tener techo. Pero Arturo no pensaba en eso. Pensaba en una voz que ya no escuchaba. En una risa que la muerte se había llevado 15 años atrás. Su esposa. La única persona que supo mirar más allá de los trajes, los logros y la máscara. Frente al espejo del techo de la limusina, se vio por un instante. Y por primera vez en años, no se reconoció. Mientras tanto, a pocas cuadras de su destino, otro mundo respiraba con dificultad. En una esquina cualquiera, entre bolsas de basura y humo de escape, un niño de unos 8 años miraba pasar los autos como si fueran meteoritos. Tenía la ropa sucia, los zapatos rotos y una hoja de cuaderno arrugada entre las manos. Se llamaba Elías. Nadie lo notaba. Y si alguien lo hacía con lástima o miedo. Pero él lo observaba con ojos que aún creían que todo podía cambiar. Esa mañana, Elías no buscaba comida. Ni monedas. Buscaba a ese auto negro largo con vidrios como espejos. Lo había visto una vez, una sola, cuando cruzó corriendo la calle y casi lo atropellan. Recordaba que dentro iba un hombre con ojos que no miraban a nadie. Un hombre que, según escuchó decir a un taxista, era dueño de medio país. Desde entonces, Elías guardó su hoja de papel. No sabía escribir bien, pero lo poco que había puesto allí, lo escribió con el alma. Señor del carro largo, si usted tiene mucho, ¿por qué no ayuda a los que no tienen nada? No para que lo aplaudan. Solo porque puede. Y abajo, una firma torcida, Elías, 8 años. Yo creo en los milagros. El niño no sabía de imperios. Ni de fusiones. Sabía de hambre. De dormir con frío. Y de mirar a los adultos esperando que uno, solo uno, tuviera el valor de hacer lo correcto. Cuando la limusina dobló la esquina, Elías corrió. Esquivó motos, se deslizó entre los autos. En su mente, no pensaba en el peligro. Pensaba en que si lograba dejar la nota, tal vez algo cambiaría. No sabía qué. Pero tenía fe. Y eso era todo lo que tenía. El chofer frenó bruscamente. Un guardia de seguridad bajó con furia. Pero Arturo, por alguna razón que ni él entendía, pidió desde dentro. Déjalo. Elías no dijo nada. Solo pegó la hoja en la ventanilla y dio un paso atrás. Miró al hombre dentro. Y aunque el vidrio era oscuro sintió que lo estaban mirando también. La limusina siguió su camino. Elías se quedó allí, con el corazón latiendo como tambor. No sabía si había hecho bien, pero sí sabía que no se había callado. Dentro del vehículo, Arturo tomó la hoja sin decir una palabra. Su asistente seguía hablando por teléfono, enumerando cifras, preparando el tono para la negociación. Pero él solo leía. 1 vez. 2. 10. Si usted tiene mucho, ¿por qué no ayuda a los que no tienen nada?
Esa frase se le clavó como una astilla en el pecho. No por su crudeza, sino por su verdad. No sabía por qué esa nota, escrita con lápiz y manchada de dedos pequeños, lo sacudía tanto. Tal vez porque no venía de una campaña, ni de un escándalo, ni de un enemigo. Venía de un niño que no lo conocía y que aún así creyó que podía cambiar. Llegaron al edificio. Los asistentes bajaron, las cámaras esperaban. Pero Arturo no se movió. Miró la nota otra vez. Y por primera vez en muchos años, recordó algo que su esposa solía decirle cuando él se ahogaba en números. Lo que de verdad vale no se mide en ceros, Arturo. Se mide en miradas que no bajan la vista. Esa mañana, Arturo no subió a la junta. Nadie lo entendió. Algunos pensaron que estaba enfermo. Otros, que había enloquecido. Pero él solo necesitaba respirar. La nota seguía temblando entre sus manos. Y en el fondo de su pecho, algo que había estado dormido se había despertado. El edificio de cristal reflejaba el cielo como si fuera parte de él, pero dentro se gestaban tormentas que ni las nubes veían. Mientras los ejecutivos caminaban con prisa, midiendo cada segundo en dólares, un asiento permanecía vacío. El asiento principal. Arturo del Valle no subió al último piso. No tomó el ascensor privado ni saludó a los directores que esperaban instrucciones. En lugar de eso, bajó del auto por la puerta trasera, con la nota aún en la mano. Caminó sin rumbo fijo por calles que, en teoría, eran suyas. Pero que no conocía. El papel, ya algo arrugado, seguía siendo su brújula. Lo había doblado en 4 y lo guardó en el bolsillo interior de su saco, como si protegiera un secreto. Las palabras del niño lo perseguían. No por lo que decían, sino por lo que provocaban. Yo creo en los milagros. ¿Cuándo fue la última vez que él creyó en algo que no pudiera comprar, construir o controlar? Pasó junto a una panadería donde 2 niños compartían un pan. Sonreían, se empujaban, reían con la boca llena. Nadie los fotografiaba. Nadie los premiaba. Y aún así, allí había más humanidad que en todos los eventos de gala que había financiado. Arturo se detuvo. Por primera vez en años, se sintió fuera de lugar en su propia ciudad. Porque no había construido nada para gente como ellos. Y sin embargo, eran ellos los que parecían más vivos. Su teléfono sonaba. Un mensaje tras otro. ¿Dónde está, señor del Valle? ¿Todo bien? La junta lo espera. Lo apagó. Caminó unas cuadras más y se sentó en una banca de plaza. Frente a él, un árbol seco. A un lado, un anciano dormía con la cabeza apoyada sobre una mochila. Y entonces, pensó, ¿cuándo empecé a pensar que las personas son obstáculos o inversiones? ¿En qué momento olvidé que un niño con hambre no necesita estadísticas, sino pan y dignidad? La nota, arrugada ya, temblaba entre sus dedos. Esa hoja mal escrita tenía más poder que cualquier memorando. Porque no pedía algo para quien la escribió. Pedía algo para los que el mundo ya no miraba. Arturo se puso de pie. No tenía un plan, pero tenía una certeza, no quería ser más el hombre que ese niño vio desde fuera de un vidrio oscuro. Regresó al auto, para sorpresa del chofer que ya pensaba que algo grave había pasado. Le pidió que lo llevara a sus oficinas, pero no a la sala de juntas. A la planta baja. A los archivos. Mientras el edificio lo tragaba de nuevo, las cámaras lo siguieron con disimulo. En redes, ya se especulaba. Arturo enfermo, el magnate bajo presión, del Valle desaparece de su propia junta. Nadie imaginaba que estaba bajando para buscar algo que había olvidado, los orígenes de su propio imperio. Pidió los planos de las primeras obras. Los informes de impacto social. Las cartas de fundación. Los nombres de los primeros empleados. Todo lo que no había tocado en décadas. Y encontró algo curioso.
En el informe del primer año de su compañía, un joven Arturo había escrito, con puño firme: queremos construir algo más que edificios. Queremos construir un país más justo. Cerró los ojos. Le dolió leer su propia promesa olvidada. Volvió a sacar la nota del niño. La comparó con aquella frase antigua. Y comprendió que ambos textos hablaban del mismo anhelo. Solo que uno lo había escrito cuando aún creía. Y el otro, cuando ya no quedaba nada más que fe. Esa tarde, canceló todas sus reuniones. No dio explicaciones. Citó a su equipo de responsabilidad social. Y les dijo, sin preámbulo: vamos a cambiar el eje de esta empresa. Vamos a empezar por donde nunca debimos dejar de mirar, la calle. Nadie lo entendió al principio. Algunos pensaron que era una estrategia mediática. Otros que era una etapa emocional pasajera. Pero Arturo hablaba distinto. Más lento. Más humano. Les pidió algo inusual: que investigaran cuántos niños como Elías vivían en un radio de 20 kilómetros de sus principales obras. Y que necesitaban. Dijo algo que incomodó a más de uno. Si no somos parte de la solución, entonces somos el centro del problema. Esa noche, volvió a casa con la nota en el bolsillo. No cenó. No encendió el televisor. Se sentó frente a la chimenea apagada y miró al fuego que ya no estaba, como quien escucha un recuerdo. En la repisa, una foto de su esposa sonreía. Y por primera vez en muchos años, él le habló en voz baja. Creo que hoy me topé con un milagro. Y vino en una hoja de cuaderno. Al día siguiente, pidió algo más audaz: quería conocer al niño. Su equipo intentó disuadirlo. Podemos hacer una donación, crear una campaña, algo más práctico. Pero Arturo fue claro. No quiero hacer algo que se vea bien. Quiero hacer lo correcto. No sabía si volvería a encontrarlo. Pero en su corazón, ya no importaba solo Elías. Importaban todos los niños que, como él, aún creían que una nota podía cambiar algo. Y, en efecto, lo haría. Los días siguientes no fueron como los anteriores. Para Arturo del Valle, cada minuto empezó a pesar distinto. No por los negocios, sino por una búsqueda que no tenía mapa, ni fecha, ni garantías. Buscaba a un niño al que nadie conocía. Ni cámaras. Ni redes. Ni bases de datos. Elías. En los informes de prensa, la historia no aparecía. Nadie lo había grabado. Ningún medio sabía que existía. Solo Arturo, su chofer y aquella hoja escrita a mano. Así que ordenó algo poco usual para un hombre como él: salir a preguntar. En lugar de conferencias, visitó avenidas. En vez de entrevistas, habló con vendedores, barrenderos, cuidadores. Iba con una foto impresa, una captura borrosa del vidrio de su limusina donde apenas se veía un rostro pequeño, pegado a la ventanilla. ¿Ha visto a este niño? La mayoría negaba con la cabeza. Algunos ni lo miraban. Otros dudaban. Pero nadie lo señalaba con certeza. Hasta que, 3 días después, una mujer que vendía mazorcas frente a una escuela pública dijo algo distinto. No sé si es él, pero hay un niño que siempre está por aquí. No estudia, pero se asoma. A veces ayuda a recoger basura a cambio de pan. Arturo fue al lugar. Esperó. Preguntó con discreción. No quería cámaras. Ni asesores. Solo respuestas. El primer día no vio nada. El segundo, tampoco. El tercer día, lo encontró. Estaba sentado sobre una piedra, con la mirada puesta en los otros niños que entraban corriendo al colegio. No jugaba. No pedía. Solo miraba. Era él. Arturo no bajó de inmediato. Lo observó desde el auto. Se quedó en silencio.
Y por primera vez, sintió miedo. Miedo de no saber qué decirle. De no ser suficiente. De que el niño no lo recordara. O peor, de que lo recordara y no esperara nada bueno. Pero bajó. Caminó hacia él con pasos torpes, como quien pisa tierra por primera vez después de vivir en una torre de cristal. Elías lo vio venir. Parpadeó. No se movió. Arturo se agachó, poniéndose a su altura. No habló con la voz que usaba en juntas. Ni con la postura que aprendió en los foros. Habló con el corazón. ¿Eres tú el que dejó una nota en mi auto? Elías lo miró fijo. Luego bajó la vista. No respondió de inmediato. Yo solo quería que alguien leyera, susurró. No sabía si era usted o no. Arturo sacó la hoja. Estaba gastada, pero aún legible. La leí. Y no he dejado de leerla desde entonces. Silencio. Elías bajó los hombros, como quien no sabe si creer. ¿Se enojó? Arturo sonrió, aunque los ojos le brillaban como si el alma se le estuviera partiendo en dos. No. Me despertaste. El niño no entendió del todo. Pero algo en su expresión cambió. Como si, por un instante, la calle no doliera tanto. Entonces Arturo hizo algo impensado. Se sentó a su lado, sobre la misma piedra. La ropa cara se ensució. El chofer se tensó desde la distancia. Pero a Arturo ya no le importaba. Quiero preguntarte algo, dijo. Si tú pudieras cambiar algo en el mundo, solo una cosa, ¿qué cambiarías? Elías no dudó. Que todos los niños tuvieran mamá. O al menos alguien que les dijera que valen la pena. La respuesta no tenía adornos. Era real. Dura. Innegociable. Arturo apretó los labios. No respondió. Pero dentro de él, una decisión se formaba. Como una semilla que rompe la tierra. Le ofreció caminar juntos un rato. Elías aceptó. Caminaron por calles que Arturo nunca había pisado. Entraron a una tiendita donde el niño pidió una botella de agua, y el dueño lo saludó como si fuera parte del barrio. Allí, todos lo conocían. Entonces Arturo entendió, Elías era invisible para la ciudad pero indispensable para los pocos que aún veían con el corazón. Esa noche, de vuelta en su casa, Arturo escribió por primera vez en mucho tiempo. No un informe. No un discurso. Una carta. Para sí mismo. Hoy conocí al niño que sin querer me mostró el reflejo de un imperio vacío. Se llama Elías. No pide dinero. Ni fama. Pide dignidad. Y no solo para él. Para todos los que siguen esperando que alguien mire. Que alguien actúe. Que alguien recuerde que tener mucho no significa valer más. Esa carta nunca la publicó. Pero la guardó junto a la nota del niño. Como dos voces que, aunque distintas, decían lo mismo. Y al día siguiente comenzó el cambio. A veces, las revoluciones no comienzan en oficinas ni con discursos sino en una piedra polvorienta, donde se sientan un millonario y un niño que jamás debieron haberse encontrado. Arturo volvió a su torre de cristal con una semilla ardiendo en el pecho. Una idea que lo desveló esa noche como ninguna junta de accionistas lo había hecho antes. Por primera vez, no pensaba en números, pensaba en niños. A la mañana siguiente, reunió a su círculo más cercano. En la sala principal, donde normalmente se hablaba de márgenes, expansión y capital, colocó en la pantalla la imagen escaneada de la nota que Elías le había dejado. Nadie entendía nada. Un papel infantil, mal escrito, con manchas de comida en medio del corazón corporativo. Esto, dijo Arturo señalando la imagen, es más importante que todos nuestros balances. Hubo un silencio incómodo. Algunos se miraron entre sí. Alguien se atrevió a preguntar. ¿Es una metáfora?
Arturo negó con la cabeza. Es una llamada de atención. Y esta empresa va a responder. Y entonces, lo dijo sin rodeos. Vamos a rediseñar el propósito del Grupo del Valle. De ahora en adelante, cada edificio que construyamos tendrá un programa social real, medible y continuo. No una donación de prensa. No una campaña bonita. Hablo de compromiso directo con la comunidad. En especial, con los niños. Con los invisibles. Las reacciones fueron mixtas. Un par de directores intentaron frenarlo con razones económicas. Eso afectará los costos. Los inversionistas no entenderán. Es arriesgado. Arturo los dejó hablar. Escuchó. Pero cuando terminó, fue claro. ¿Saben qué es más arriesgado? Ser millonario en un país donde los niños no tienen que comer. Donde las calles están llenas de promesas rotas y nosotros fingimos que no es con nosotros. Nadie respondió. En el siguiente mes, lo imposible comenzó a tomar forma. Se creó una nueva división dentro del Grupo del Valle, Raíces. No sería parte del marketing. No sería caridad. Sería el corazón del imperio. Su misión, construir espacios comunitarios junto a cada obra comercial. Comedores, bibliotecas, centros educativos. Lugares donde los niños pudieran crecer, aprender, existir sin tener que dejar notas en autos para ser vistos. Elías, aunque no lo sabía, había encendido una chispa que ahora se convertía en fuego. Arturo no se olvidó de él. Lo visitaba una vez por semana. No como benefactor, sino como aprendiz. Escuchaba. Caminaban. A veces, comían juntos en la misma piedra donde se conocieron. La gente empezó a notar los cambios. Primero en los barrios cercanos a las construcciones. Luego en la prensa. Finalmente, en los inversionistas. Algunos vendieron sus acciones. Decían que el viejo del valle había perdido el rumbo. Otros apostaron doble. Veían en ese nuevo camino algo revolucionario. No era solo construir. Era sanar. Y mientras tanto, Arturo seguía escribiendo. Ya no informes. Cartas. A sí mismo. A Elías. A su esposa, que ya no estaba. Hoy entendí que no basta con dar. Hay que estar. Hay que mirar a los ojos. Porque a veces, los que más necesitan, no saben pedir. Solo esperan ser encontrados. En una de esas visitas, Arturo notó que Elías no dormía bien. El niño bostezaba constantemente y su ropa estaba más sucia de lo habitual. Preguntó dónde vivía. Elías señaló un terreno baldío. Allá. Hay una casita de cartón. Vivo con mi tía. Pero ella casi no está. Esa noche, Arturo no durmió. Y tomó otra decisión. No iba a salvar a Elías como un héroe de película. Iba a integrarlo. A dignificarlo. Al día siguiente, le pidió permiso al DIF y buscó a la tía del niño. Le ofreció un lugar digno para ambos. Sin cámaras. Sin aplausos. Solo justicia. La tía, incrédula, aceptó. Así, Elías se mudó a un pequeño departamento cerca de una escuela pública donde Arturo, silenciosamente, ya había pagado su inscripción. El primer día de clases, Arturo lo acompañó. Se quedó en la entrada. No cruzó la reja. Pero lo vio entrar con mochila nueva y pasos temblorosos. Y cuando el niño volteó, solo por un instante, le sonrió. Arturo nunca olvidaría esa sonrisa. No porque fuera feliz sino porque era real. Esa noche, en su despacho, Arturo escribió una frase más. Hoy sembré una raíz. No sé cuánto crecerá. Pero si este niño llega lejos, sabré que al menos hice algo que valió la pena. En las redes,
los rumores crecían. El magnate que cambió su empresa por una nota. El niño que inspiró un imperio. Pero Arturo no daba entrevistas. No buscaba titulares. Solo quería seguir caminando. Porque en su interior entendía algo que ni siquiera el dinero podía comprar. El verdadero poder es el que transforma. Las semanas se volvieron meses. Y lo que empezó como un gesto, una nota doblada en la ventanilla de una limusina, ya era parte de una transformación mayor. No solo en los barrios, no solo en los libros contables. Era una transformación dentro de Arturo del Valle. Algo que no sabía nombrar, pero sentía cada vez que veía caminar a Elías por los pasillos de su nueva escuela con una mochila al hombro y los ojos bien abiertos, como quien empieza a descubrir que la vida puede ser algo más que sobrevivir. Arturo se había acostumbrado a visitarlo sin hacer ruido. A veces lo veía desde lejos, en la entrada del colegio. Otras, caminaban juntos al caer la tarde. Elías se expresaba más. Ya no solo respondía. Preguntaba. Imaginaba. Soñaba. ¿Alguna vez fue astronauta? Le dijo una vez con total seriedad, mientras miraban el cielo. No. Pero lo pensé de niño, respondió Arturo, sonriendo. Yo también quiero pensarlo. Por si algún día me alcanza. Aquella frase quedó flotando en la memoria de Arturo como una promesa no dicha. Porque lo que Elías llamaba pensarlo, en realidad era lo único que tenía, un sueño colgando de un hilo. Y Arturo ya no podía permitirse que ese hilo se rompiera. Pero no todo era luz. Dentro del consejo de su empresa, algunos comenzaban a tensarse. Los números no bajaban, pero la dirección era nueva, impredecible, arriesgada. La presión aumentaba. Rumores de fusiones, de revocaciones, de sabotaje. Varios accionistas querían volver al antiguo modelo, construir sin mirar atrás, facturar sin remordimientos. Una tarde, durante una junta, un alto ejecutivo se atrevió a decirlo en voz alta. Con respeto, Arturo, esto se está saliendo de control. Esta empresa no es una fundación. Es un negocio. Estamos aquí para ganar. Arturo lo miró con firmeza. No había rabia en su rostro, pero sí algo más peligroso, determinación. No se equivoque. Estamos aquí para dejar algo que valga la pena. Si no, lo que ganamos no sirve de nada. El silencio fue absoluto. Pero esa noche, por primera vez en meses, Arturo se sintió solo. Miró su reflejo en el ventanal de su despacho. Detrás, la ciudad resplandecía. Edificios suyos. Centros comerciales suyos. Torres de vidrio construidas por sus manos y sin embargo, no podía dejar de pensar en aquella piedra polvorienta donde se sentó junto a Elías. Había una grieta en ese espejo. Una fisura invisible, pero presente. Arturo se preguntó, en silencio, ¿cuántas veces en su vida había pasado junto a un niño como Elías sin verlo? ¿Cuántos rostros había ignorado? ¿Cuántas notas jamás escritas se habían perdido entre sus ruedas negras y cristales oscuros? Y entonces, como quien escucha algo dentro de sí, volvió a la hoja. La nota de Elías. Ya la sabía de memoria. Pero la volvió a leer, línea por línea. Si usted es rico, no se enoje. No quiero su dinero. Solo quería saber si los grandes todavía ven a los pequeños. Esa noche, Arturo no durmió. Llamó a su equipo de madrugada. Vamos a contar la historia. Toda. ¿Está seguro? Preguntaron. Sí. Sin prensa. Sin filtro. Solo verdad. Que la gente sepa por qué esto importa. Al día siguiente, la cuenta oficial del Grupo del Valle subió un video. Sin música. Sin edición lujosa. Solo Arturo, en una silla, frente a cámara, con la nota en la mano. Me llamo Arturo del Valle. Durante muchos años creí que el éxito era crecer,
expandirse, ganar. Hasta que un día, un niño que no tenía nada me dejó esto, levantó la nota, y me recordó lo que significa tenerlo todo y no ver a nadie. El video se volvió viral. No por la imagen, sino por el alma. Millones lo compartieron. Comentarios desde todo el mundo. Historias similares. Niños escribiendo sus propias notas. Adultos recordando las que nunca se atrevieron a escribir. Elías, sentado en su cama, vio el video desde una pequeña tablet. No dijo nada. Pero al final, sonrió. Porque se había dado cuenta de algo poderoso. Lo habían escuchado. Y más aún, lo estaban escuchando otros. Muchos. Ese día, Arturo lo invitó por primera vez a su oficina. No como caridad. Como socio del cambio. Entró tímido. Los ascensores, las alfombras, las luces, todo era nuevo. Pero cuando llegó a la sala principal, vio en una de las paredes algo que lo detuvo. Su nota. Enmarcada. Al lado, una placa decía. Aquí empezó todo. Arturo se acercó, puso una mano en su hombro y dijo. Hoy quiero que me ayudes con algo. Quiero que juntos elijamos el lugar de la próxima raíz, ¿te parece? Elías lo miró. Los ojos brillando. El alma temblando. Y asintió. Porque entendía, en lo más profundo, que ya no era solo un niño en la calle. Era la semilla de algo mucho más grande. Y Arturo lo sabía. No había vuelto a ser el mismo. Ni quería serlo. Porque en ese niño estaba la voz que su imperio necesitaba. Una voz que no pedía permiso. Solo verdad. Las decisiones verdaderas no nacen en salas de juntas ni se firman con tinta dorada. Nacen en la incomodidad. En la duda. En el temblor de una mano que entrega una nota y en otra que decide no desecharla. Arturo y Elías recorrieron juntos el barrio de San Nicolás, uno de los tantos lugares olvidados al borde de la ciudad. No era casualidad. Elías había señalado ese sitio sin titubeos. Su tía había crecido allí. Muchas veces dormían en ese lugar cuando no tenían dónde más ir. Aquí nadie viene, había dicho. Y eso bastaba. Arturo lo observaba caminar entre calles de tierra, saludando a niños con nombres inventados, pateando piedritas como si estuviera en casa. En realidad, lo estaba. Fue ahí donde decidieron plantar la siguiente raíz. Pero esta vez sería diferente. No bastaba con construir. Esta vez, querían invitar. Involucrar. Arturo reunió a arquitectos, trabajadores sociales, educadores y vecinos. Sí, vecinos. No vamos a llegar como salvadores, dijo frente a todos. Vamos a preguntar primero qué necesita este barrio. No qué creemos que necesita. Por primera vez en su vida, el millonario no dictaba. Escuchaba. Algunos estaban desconfiados. Otros, incrédulos. Pero los más valientes hablaron. Necesitamos un lugar donde los chicos puedan estudiar sin que les roben los libros. Un comedor donde no haya que hacer fila bajo la lluvia. Un sitio seguro, donde alguien los escuche. Y Arturo asentía. Tomaba nota. No con su asistente, sino con su propia mano. Aquel terreno baldío que alguna vez fue basural se transformó en menos de 3 meses. No por magia. Por trabajo. Por comunidad. Elías era parte de cada decisión. Elegía colores, jugaba con planos, discutía ideas como si fuera un pequeño director de obra. Cada mañana, al llegar, saludaba a los obreros. Les llevaba agua. A veces, pan. Y ellos, curtidos por años de indiferencia, comenzaron a llamarlo con cariño, el arquitectito. Arturo, al observarlo, entendía algo que ninguna universidad le había enseñado: el liderazgo no se impone. Se siembra.
Un día, mientras supervisaban la obra, Arturo se agachó junto a Elías y le preguntó: ¿Qué quieres que tenga tu centro? Si pudieras pedir algo imposible. Elías pensó por un momento. Un telescopio, dijo. Para ver las estrellas. A veces cuando todo está feo, miro al cielo y me imagino allá. Me ayuda a no rendirme. Arturo lo miró en silencio. Y supo que no había pedido mejor. Cuando el centro se inauguró, no hubo cortinas rojas ni discursos largos. Solo vecinos, niños, y una placa con palabras de Elías grabadas en el frente. Este lugar no es para cambiar el mundo. Es para que el mundo no nos cambie a nosotros. Las redes explotaron. Pero Arturo no habló. Ya no necesitaba decir nada. Su imperio, antes hecho de concreto y vidrio, ahora tenía raíces en la tierra. Mientras tanto, dentro de su empresa, las cosas se sacudían. Algunos directivos presionaban para que volviera a los negocios tradicionales. Uno incluso presentó una propuesta de venta parcial. Querían deshacerse del ala social del grupo. Lo veían como un gasto. Arturo los citó a todos. Esta vez, en el nuevo centro de San Nicolás. Los directivos llegaron con trajes y zapatos brillantes, incomodados por el polvo y el bullicio. Pero Arturo los recibió con café y pan dulce, rodeado de niños y vecinos. En el salón principal, frente a una pared llena de dibujos infantiles, habló claro. Si alguno de ustedes no entiende por qué estamos aquí, este no es su lugar. No estoy dispuesto a dirigir una empresa que no respete a las personas que sostienen nuestras obras con sus manos y sus vidas. Algunos se marcharon ese mismo día. Otros, sorprendidos por la fuerza tranquila de su convicción, decidieron quedarse. No por miedo, sino por despertar. Elías, sin saberlo, estaba en el centro de esa revolución. Una noche, Arturo lo llevó a cenar. Nada lujoso. Una taquería pequeña, donde nadie los reconociera. El niño comía con entusiasmo, hablando de una exposición de ciencia que quería visitar. ¿Y tú? Preguntó de pronto, con la boca medio llena. ¿Qué querías ser cuando eras niño? Arturo se quedó en silencio. Nadie le preguntaba eso hacía décadas. No lo sé, dijo finalmente. Creo que solo quería que mi papá me mirara. Tal vez por eso trabajé tanto. Para ver si un día me veía. Elías bajó la mirada. Luego, con la franqueza brutal de los niños, dijo. Yo creo que ya te vería. Porque ahora sí haces cosas que importan. Arturo sintió que algo se quebraba dentro. No era tristeza. Era una grieta de luz. Porque cuando un niño de la calle te dice que haces cosas que importan es que estás comenzando a sanar. Aquella noche, mientras conducía de regreso, Arturo se repitió una frase que no estaba en ningún libro de negocios. A veces, para salvar un imperio primero hay que salvar un niño. Y a veces, solo a veces ese niño termina salvándote a ti. El verdadero cambio nunca avisa. No golpea la puerta. No pide permiso. Simplemente, entra. Y cuando lo hace, ya nada es igual. Arturo del Valle no era el mismo hombre que un año atrás firmaba contratos millonarios sin leer más que las cifras. Ahora, su mirada buscaba otras cosas, ojos que brillaran, voces que se atrevieran, almas que esperaran ser vistas. Elías seguía creciendo. No solo en estatura. En presencia. Se había convertido en un símbolo sin quererlo. Periodistas querían entrevistarlo. Empresas buscaban al niño de la nota. Pero Arturo fue firme, lo protegió. No es un personaje. Es un niño. Y ese niño tiene derecho a crecer en paz. En lugar de exponerlo, comenzaron a sembrar más raíces en distintos barrios. Cada centro llevaba una esencia distinta, adaptada a su comunidad. Ninguno era copia del otro.
Y todos tenían una pared con una réplica de la nota. Como un recordatorio. Como un juramento. Pero el mundo, por más que uno siembre luz, no deja de tener sombra. Una mañana, un periódico publicó un artículo polémico. Acusaban a Arturo de aprovechar la imagen de Elías para limpiar su nombre. Lo llamaban filántropo estratégico. Decían que todo era una operación de marketing. Arturo leyó cada palabra. No respondió. Pero Elías lo notó raro esa tarde. ¿Te pasó algo? No, solo estoy cansado, respondió Arturo, aunque su mirada no mentía. Elías no insistió. Pero antes de despedirse, le dijo algo que resonó fuerte. A veces, los que no creen en lo bueno es porque nadie fue bueno con ellos. Esa frase quedó flotando en el auto como un eco. Arturo la llevó consigo como escudo silencioso. Al día siguiente, en lugar de emitir un comunicado, invitó a los críticos a visitar los centros. A caminar. A mirar a los ojos. Algunos aceptaron. Otros no. Pero los que fueron no volvieron siendo los mismos. Porque cuando ves a una niña aprender a leer por primera vez, o a un joven dejar las drogas porque encontró un taller de carpintería que le devolvió el sentido, los argumentos se vuelven más pequeños que el silencio. Arturo había comprendido una verdad poderosa: las acciones no se defienden con palabras, se defienden con otras acciones. Mientras tanto, dentro de la empresa, surgió una propuesta inesperada. Un grupo de jóvenes creativos propuso lanzar un programa llamado Legado Vivo, en el que niños de barrios humildes serían mentores de proyectos comunitarios. La idea era radical. Rompía jerarquías. Arturo no dudó. Hagámoslo. Pero que el primero sea Elías. Y así fue como Elías, con apenas 12 años, se sentó en una sala de innovación junto a adultos, ingenieros, diseñadores, y propuso algo simple. Quiero que pongamos computadoras en los centros, pero no solo para jugar. Que enseñen a escribir historias. Que los chicos cuenten lo que viven. Que el mundo los lea. Silencio. Luego, aplausos. Lo aprobaron sin cambiar ni una coma. En menos de 2 meses, las salas de historia se volvieron realidad. Niños que antes apenas hablaban comenzaron a escribir cuentos, poemas, testimonios. Algunos lloraban al leer en voz alta. Otros reían. Pero todos, por primera vez, se sentían autores de algo. Arturo asistía en secreto a esas lecturas. Se sentaba en el fondo. Y cuando terminaban, salía en silencio. No necesitaba ser aplaudido. Le bastaba con escuchar. Una noche, Elías le entregó una libreta. Es mi historia. Pero no quiero que la leas todavía. Quiero que la guardes. Para cuando no sepas si seguir. Arturo la tomó con cuidado. Como si llevara dentro un corazón. Y la guardó en el mismo lugar donde había estado, durante meses, la nota original, su bolsillo izquierdo. Pero los cambios verdaderos no siempre son celebrados. Las grandes compañías, aquellas que durante años habían competido con el imperio de Arturo, comenzaron a moverse. Un conglomerado extranjero lanzó una oferta hostil para comprar parte de su holding. Querían desmembrarlo. Volverlo rentable. Depurarlo de excesos emocionales, dijeron. Era una amenaza directa. Arturo convocó a su junta directiva. Esta vez, no en un centro. Ni en una torre. En un auditorio vacío. En penumbras. Solo habló al final. Si hoy aceptamos vender, dejamos en manos ajenas todo lo que construimos. No solo muros. Ideas. Propósitos. Voces. Y entre esas voces, la de un niño que me cambió la vida. Si creen que valemos por lo que facturamos, vendan. Si creen que valemos por lo que inspiramos, quédense. Pero decidan con el alma. Una a una, las manos se levantaron.
Algunas a favor. La mayoría, en contra de la venta. El imperio, al menos por ahora, resistía. Esa noche, Arturo subió a la terraza de su edificio y miró las luces de la ciudad. Pensó en su padre. En aquel hombre ausente, rígido, que nunca lo vio de verdad. Y se preguntó si, en algún rincón del tiempo, él también habría querido dejar una nota. Solo que nunca supo cómo. Cerró los ojos. Escuchó el viento. Y sintió que algo se alineaba. Porque cuando el viento cambia de dirección, no siempre es tormenta. A veces es una nueva forma de volar. El tiempo no pide permiso. Pasa. Cambia los rostros, los tonos de voz, los silencios. Pero hay algo que el tiempo no puede tocar, las decisiones que nacieron del alma. 3 años habían pasado desde aquella tarde en la que Elías dejó una nota dentro de una limusina. Ahora tenía 15. Su voz era más grave. Su andar más firme. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Arturo lo veía crecer como quien mira a un árbol que sembró por accidente y, sin embargo, da fruto. Porque eso era Elías, una raíz que se convirtió en bosque. A esas alturas, el programa Raíces ya estaba presente en 8 ciudades. Había formado a más de 30.000 niños y jóvenes. Y no solo les enseñaba oficios o conocimientos. Les devolvía algo que les habían quitado sin pedirles permiso, el derecho a soñar. Pero a medida que la luz crecía, las sombras también lo hacían. Un grupo inversor de capital extranjero, el mismo que años antes había intentado comprar parte del imperio, lanzó una nueva propuesta. Esta vez no venían con violencia, sino con encanto. Queremos multiplicar lo que ustedes hacen, dijeron. Internacionalizarlo. Llenar el mundo de raíces. Con nuestra experiencia y su marca, será imparable. Arturo escuchó cada palabra. Y por primera vez dudó. Porque ya no estaba solo. Tenía una empresa con miles de empleados. Una red de centros comunitarios que dependía de recursos. Y un niño convertido en adolescente que lo miraba con esa mezcla de admiración y exigencia que solo se da entre aquellos que aún creen que el mundo puede cambiarse. Esa noche, Arturo caminó solo por uno de los centros. Era tarde. Solo el vigilante lo saludó. En el aula de música, encontró una hoja tirada en el suelo. Era una carta sin firma. Gracias por este lugar. Aquí escribí mi primer canción. No sé si algún día seré alguien, pero aquí por fin fui yo. La dobló, la guardó. Y supo lo que debía hacer. Convocó a una conferencia. Esta vez sí. Abierta. Televisada. En vivo. Subió al escenario sin guión, sin corbata. Solo con una hoja doblada en el bolsillo. Hay quienes creen que todo puede comprarse, dijo, con la voz templada. Yo también lo creí durante muchos años. Compré casas, empresas, silencios. Pero nunca pude comprar lo que me cambió, una nota escrita por un niño con hambre, esperanza y una dignidad más grande que cualquier edificio que haya construido. Se hizo un silencio. Por eso, hoy anuncio que Raíces no será vendida. No será franquiciada. Ni exportada. Porque los sueños no se empaquetan. Se cultivan. Uno por uno. Y eso no tiene precio. El aplauso fue inmediato, pero lo que realmente importaba estaba en la última fila, Elías, con los ojos húmedos, apretando los puños como si así pudiera contener la emoción. Aquella decisión marcó un punto de inflexión. Muchos inversores se retiraron. Algunos medios lo criticaron. Pero algo más fuerte comenzó a crecer, un movimiento. Universitarios se ofrecieron como voluntarios. Profesionales renunciaban a cargos de empresas para trabajar en los centros. Y jóvenes que habían sido alumnos ahora eran mentores. Uno de ellos se acercó un día a Arturo y le dijo:
Antes, en este barrio solo llegaban armas. Ahora llegan libros. Y eso es por usted. Arturo negó con la cabeza. No. Es por él, dijo, señalando a Elías, que en ese momento daba una charla sobre liderazgo comunitario en un aula improvisada. Elías no hablaba como un niño. Hablaba como alguien que había cruzado el desierto con los pies descalzos y aún así seguía caminando. No somos víctimas, decía a los más jóvenes. Somos semillas. Y si nos entierran creceremos más fuerte. Arturo lo escuchaba desde una rendija de la puerta. Y por primera vez, entendió algo que lo atravesó por completo. Él no estaba guiando a Elías. Era Elías quien lo había guiado a él. No con estrategias. No con cifras. Con compasión. Con fuego. Con verdad. El imperio de Arturo ya no era solo una empresa. Era un legado vivo. Un mapa trazado por manos pequeñas, voces quebradas, corazones tercos. Pero el reloj seguía avanzando. Y Arturo, en silencio, sabía que debía preparar lo inevitable, su retiro. Una tarde, llevó a Elías a su oficina. ¿Sabes lo que más miedo me da? Preguntó Arturo, mientras giraba un bolígrafo entre los dedos. Que todo esto termine contigo. Elías lo miró. Sin parpadear. Entonces no dejes que termine contigo. Arturo sonrió. Porque no era una orden. Era una promesa. Al día siguiente, firmó los documentos. Cedía la presidencia de Raíces a una fundación. Devolvía el proyecto a las comunidades. Nadie sería dueño. Todos serían guardianes. Y en su oficina vacía, dejó una sola cosa sobre el escritorio, la libreta de Elías. Abierta en la primera página. Una frase subrayada decía: cuando no sepas qué hacer, vuelve a recordar por qué empezaste. Arturo salió al pasillo, cruzó la puerta, y no miró atrás. Porque a veces, el mayor acto de liderazgo es saber cuándo soltar. El legado no se mide por los edificios que levantaste, ni por las cifras que dejaste en los balances. El legado se mide por las huellas que dejaste cuando ya no estás para seguir caminando sobre ellas. Arturo del Valle se había retirado. Nadie lo forzó. No lo empujó la edad ni el cansancio. Lo movió algo más fuerte, la certeza de que el futuro debía tener otras voces al frente. Y él ya había dicho la suya. Elías, con apenas 16 años, ya no era un niño. Pero tampoco un adulto. Era ese punto exacto donde la inocencia aún lucha por quedarse y el mundo ya exige respuestas. Raíces seguía creciendo. Pero ahora, sin el rostro de un millonario al frente. Y eso lo cambiaba todo. Porque la historia, por fin, era de todos. Una mañana, en un colegio de una zona rural, un maestro pidió a sus alumnos que eligieran a alguien que los hubiera inspirado. La mayoría escribió el nombre de un artista, un jugador de fútbol, algún familiar. Pero un niño de 9 años escribió 3 palabras. El niño Elías. La maestra, confundida, le preguntó quién era. El que dejó una nota y salvó un imperio, respondió el niño, con la certeza de quien repite una leyenda. La historia se había vuelto mito. Y los mitos, cuando son verdaderos, no necesitan exagerarse. Mientras tanto, Elías se enfrentaba a su propia transformación. Ya no podía caminar tranquilo por los centros sin que alguien lo saludara, lo abrazara, le pidiera una foto o simplemente llorara frente a él. No soy especial, decía a veces, intentando mantener la humildad. Pero nos hiciste sentir que nosotros sí lo éramos, le respondió un día una madre, con lágrimas en los ojos. Y ahí entendió. No se trataba de él. Se trataba de lo que provocaba. De lo que despertaba en los demás. Esa fue la última lección que le dejó Arturo, en una carta que encontró entre las páginas de la libreta. No temas ser faro. Los faros no se mueven.
Solo brillan. Y eso es suficiente para guiar. Fue en ese tiempo que Elías propuso una idea osada, realizar un encuentro nacional con todos los que alguna vez pasaron por Raíces. Una especie de reencuentro. De regreso al origen. Algunos dudaron. Otros se ofrecieron a ayudar. Y sin que nadie supiera exactamente cómo, en 3 meses ya había más de 20.000 personas confirmadas. El lugar elegido, un viejo estadio olvidado, que Raíces restauró con voluntarios. La fecha, el aniversario de la fundación del primer centro. Elías escribiría un discurso. Pero no quería leerlo solo. Quería que cada párrafo fuera leído por alguien distinto, una madre, un exalumno, un voluntario, un maestro, un niño. Él leería el último. El día llegó. El estadio vibraba. No por luces ni efectos. Por historias. Por recuerdos. Por gratitud. Elías esperó tras bambalinas. Su corazón latía como cuando era niño, cuando corría por las calles con la bolsa de comida entre los brazos. Como aquella tarde en que, sin entender por qué, escribió la nota que pondría en marcha todo. El micrófono le temblaba en la mano. Pero su voz, cuando llegó el momento, no. Yo no soy el inicio de esta historia, dijo. Yo fui solo un niño con hambre y algo que decir. El verdadero milagro fue que alguien escuchó. Silencio. Ustedes son la historia. Cada uno que creyó, que construyó, que se levantó. Esto no es un imperio. Es una siembra. Y mientras haya una voz que quiera decir, yo también puedo cambiar algo, Raíces vivirá. Aplausos. Lágrimas. Abrazos. Pero lo que nadie esperaba fue lo que ocurrió después. Una figura caminó lentamente hacia el escenario. Delgado. Canoso. En silencio. Arturo. Había estado ahí desde temprano. Entre el público. En el anonimato. Elías lo vio. Se quedaron mirando. Nadie dijo una palabra. Hasta que Arturo subió, abrazó a Elías frente a todos y le susurró. Gracias por no rendirte. La ovación duró largos minutos. No por la imagen. No por el reencuentro. Por lo que representaba, el paso de una antorcha que nunca fue propiedad de nadie, pero que alguien debía sostener. Esa noche, en la sala donde todo comenzó, el centro original, en la vieja esquina del barrio olvidado, Elías volvió a sentarse solo. Miró el mural con la réplica de su nota. La leyó una vez más. Y escribió otra. Más corta. Más simple. Gracias por leerme. La dejó allí. En una caja de cristal, al lado de la original. Porque todo ciclo tiene un espejo. Todo principio merece un eco. Los imperios más poderosos no se construyen con acero ni con oro. Se levantan con palabras. A veces con una sola. A veces con una que alguien decidió leer. Habían pasado 5 años desde aquel abrazo entre Elías y Arturo en el estadio. Y aunque los titulares ya no hablaban de Raíces todos los días, el movimiento seguía latiendo. Como un corazón que, aunque no se vea, sigue bombeando vida. Elías ahora tenía 21. Su rostro era más firme, su espalda más erguida, pero su mirada seguía intacta. La misma del niño que dejó una nota envuelta en silencio y hambre. Arturo ya no aparecía en actos públicos. Vivía en una casa sencilla, lejos del ruido, junto a algunos libros, plantas y recuerdos. Pero cada mes, sin falta, recibía una carta. Siempre del mismo remitente, Elías. Nunca decía mucho. A veces una línea. A veces una historia breve de alguien que cambió gracias al programa. Arturo las leía despacio. Las doblaba con cuidado. Y las guardaba en una caja de madera con una inscripción grabada. El niño que me enseñó a ser hombre.
Mientras tanto, el modelo de raíces había cruzado fronteras. Ya no se llamaba igual. En algunos países se adaptó a las culturas locales. Pero el espíritu seguía intacto: escuchar a los que nadie oye. Tender la mano a los que solo conocen el abandono. Elías había rechazado premios, invitaciones a programas, reconocimientos de gobiernos. No necesito ser famoso, decía. Necesito que la idea sobreviva a mi nombre. Y lo estaba logrando. Un día, recibió una invitación inesperada: una universidad internacional quería incluir su historia en un libro de estudios sobre liderazgo y transformación social. Dudó. Pero aceptó con una condición: que la última página la escribiera un niño de los centros, no él. Yo no soy el final, dijo. Solo abrí la puerta. La universidad accedió. Y así, un libro académico terminó con un dibujo hecho con crayones y una frase escrita con letra torpe. Gracias por inventar un lugar donde los niños no somos problema, sino respuesta. Ese día, Elías no habló con nadie. Cerró la puerta de su oficina, bajó las luces, y lloró en silencio. Porque entendió que todo había valido la pena. Pero lo más fuerte ocurrió unas semanas después. Arturo cayó enfermo. Nada grave al principio. Un resfrío que se complicó. Luego, una debilidad persistente. Finalmente, un diagnóstico duro: su cuerpo ya no resistía como antes. Elías lo visitó una tarde, con una bolsa en la mano. No traía flores ni libros. Solo una caja sencilla, de cartón. ¿Qué es esto?, preguntó Arturo, con voz baja. Es hora de que tú también dejes una nota, respondió Elías, colocándola sobre su regazo. Dentro había decenas de papeles. En blanco. Para quienes vendrán. Para los que aún no han nacido. Para que ellos también sepan que hubo un hombre que escuchó a un niño y cambió el mundo. Arturo sonrió. No con los labios, sino con los ojos. Y escribió. Día tras día. Pensamientos. Reflexiones. Recuerdos. Fracasos. Dudas. Aprendizajes. Cuando falleció, semanas después, no hubo monumentos. Ni estatuas. Ni calles con su nombre. Pero hubo algo más poderoso. Cientos de cartas. Leídas en voz alta por jóvenes en plazas, escuelas, barrios. Cada carta comenzaba con la misma frase. Si estás leyendo esto, es porque creí en ti antes de conocerte. La última la leyó Elías en un encuentro íntimo, con antiguos alumnos, en el primer centro donde todo comenzó. La voz le temblaba, pero no por tristeza, sino por respeto. Y porque un niño me dio una segunda oportunidad cuando yo ya lo había olvidado todo. No olvides nunca quién eras cuando nadie te veía. Porque ese eres tú. El verdadero. El que puede cambiarlo todo con solo una nota. Silencio. Algunos lloraban. Otros cerraban los ojos. Y entonces, Elías hizo algo que nadie esperaba. Sacó de su mochila una hoja doblada. La nota original. La que había dejado en la limusina. La colocó sobre la mesa, junto a una vela encendida. Esta nota ya no es mía, dijo. Ahora le pertenece al mundo. Luego sacó otra hoja. Limpia. Y comenzó a escribir una nueva. Nadie supo qué decía. Solo la selló, la guardó en un sobre, y la colocó en la caja de cristal del centro, junto a la original. Algún día, otro niño la leerá. Y entenderá que también puede escribir la suya. Afuera, el sol comenzaba a ponerse. Elías salió al patio. Se sentó en el mismo banco de madera donde años atrás había esperado respuestas. Ahora era él quien las dejaba escritas para otros. Porque el verdadero poder de una nota no está en lo que dice, sino en lo que despierta.
¿Alguna vez unas pocas palabras cambiaron el rumbo de tu vida? Si tú pudieras escribir una nota que inspire a alguien, ¿qué dirías? ¿Crees que un pequeño acto puede realmente transformar el destino de otra persona? ¿Qué harías si te encontraras con un niño como Elías hoy? ¿A quién le dedicarías una nota de esperanza? Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Dale like al video para que más personas lo descubran. Suscríbete al canal para seguir viendo historias que inspiran y transforman. Cuéntanos en los comentarios qué te dejó esta historia. Tu mensaje puede ser la nota que alguien necesita leer. Y por favor, compártelo. Porque nunca sabes quién está esperando algo así para cambiar su vida.